Buenas noches. El día de hoy presentaremos el desarrollo de la actividad de la unidad 1, fase 2, perspectivas de la psicología social del grupo 403019-322, mediante un panel de discusión sobre las perspectivas de la psicología social. Mi nombre es Luz Mary Patiño y estaré acompañándoles en el desarrollo del siguiente panel. Las invitadas a este panel son Mayerly Ortúa, Lady Joana Saavedra y Stephanie Álvarez. A continuación abordaremos el tema de acuerdo a las lecturas relacionadas y nos presenta su intervención cada una de nuestros panelistas. Iniciamos con Stephanie. Adelante. Muy buenas noches, gracias compañera Lady por la presentación. Bueno, yo voy a hablar sobre la lectura de Soto MR 2006, en la cual él nos habla de cómo la ideología, la psicología y la epistemología se unen para hacer un conocimiento, en el cual marcó una era muy importante que fue la modernidad y asimismo la ciencia de la modernidad. Con esto nos llevó a entender lo que es el conocimiento del ser humano, llevando a cabo la moralidad de los mismos y con ellos el accionar científico. Una de las preguntas que quiero rescatar es cómo yo aplico esto a mi diario vivir. Esta psicología o este libro habla acerca de cómo yo lo aplico en mi diario vivir y lo hago por medio del análisis de las personas. Entonces, cada vez que yo quiero acercarme a una persona, analizo o miro cómo esa persona actúa para yo poder acercármele y hablar, ¿sí? Esa es la forma en que yo lo aplico de mi forma personal, antes de hablarles. También esta lectura me ayuda como psicóloga a construir la comprensión de fenómenos sociales en el contexto, ya que al conocer la unión de los tres pilares que acabo de enunciar, me ayudan al desarrollo de cómo actúa el ser humano y cómo ayudó a como partir una época importante que fue la modernidad, ¿sí? Y ayuda a tener racionalismo en el cual planteó la ideología, crecimientos de la fe, las leyes, la moralidad y todo tipo de herramientas que nos ayudan en la actualidad como psicólogos. Bueno, gracias Stephanie por tu intervención. Ahora le damos la palabra a Lady Joana para que ella nos ilustre con sus apreciaciones. Adelante, Lady. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues dando continuidad a esta lectura tan interesante que se basa más que todo en la construcción y en la crisis que atravesó la psicología social, hay unos puntos muy fundamentales, sí, que debemos tener en cuenta y digamos que teniendo como ese origen que vamos a tener obviamente conocimiento como psicólogos sociales, y es que pues primero se evidencia la resistencia, sí, de la psicología social latinoamericana con relación a la teoría estadounidense, sí. Claramente su perspectiva fue diferente y la psicología social latinoamericana ejerció como esa resistencia, sí, buscando como esa autenticidad en su camino de conocimiento. Asimismo, pues nos habla de la iniciación académica de la psicología social en América Latina y cómo fue su inclinación, ¿sí? Tanto en el comportamiento y la identidad social, ¿sí? Y cómo estos tienen un efecto ligados a la cultura. ¿Sí? Digamos que ese fue como uno de los fundamentos más importantes. Asimismo, las líneas fundamentales del desarrollo de la psicología social, ¿sí? En Latinoamérica, en cómo fue estructurando su identidad, cómo lo fue basándose en la psicología política y la psicología comunitaria. ¿Sí? Entendiendo que era como lo que regía la crisis en ese momento en el surgimiento de la psicología social. Asimismo que claramente como era una ciencia joven, sí, que estaba surgiendo, pues evidentemente tuvo una crisis, ¿sí? En cuanto a su contexto social y político, ¿no? Y al establecerse también como una ciencia. Y asimismo, pues el combate victorioso, ¿no? De la psicología social, porque la psicología social emergente tuvo una mentalidad crítica,
¿sí? Crítica ante los paradigmas que estaban en ese momento establecidos como postulados, como lo fue la base de la psicología estadounidense, social estadounidense, y cómo en su postura crítica pues nos permitió ganar ese combate en la autenticidad de la psicología social en cuanto a Latinoamérica. Entonces, algo que quiero rescatar, compañeras, es que pues esta lectura realmente nos permite abrir mucho los ojos y entender que como psicólogos sociales nosotros somos agentes importantes, ¿sí? En el marco de la mejora y la transformación social. ¿Sí? Entendiendo que la apertura de la psicología a los principales actores de la acción, como lo son los seres humanos, ¿sí? Y su papel en la construcción de la realidad social y su dinámica en cuanto a la igualdad, en cuanto a la equidad, pues esto nos abre un paso a un nuevo conocimiento, ¿sí? A un nuevo modelo de la psicología y que pues en medio de todo ese surgimiento y del proceso que tuvo y que ha tenido que pasar la psicología social, nosotros debemos seguir trazando ese camino, ¿sí? Crítica y constructivamente en el conocimiento base de la psicología social y también del surgimiento y de las bases que tenemos de crítica, tenemos nosotros esa responsabilidad, ¿sí? De tener esa visión crítica integral que pues permita seguir avanzando en la construcción de nuestra ciencia maravillosa como la psicología social. Muy bien, gracias Lady por tu intervención. Ahora seguimos con Mayerly. Mayerly, por favor, adelante. No se te escucha. Discúlpeme. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Julio Ortúa y para mí es un gusto compartir con ustedes el día de hoy en este panel de discusión o debate. El tema en el cual yo voy a abordar está basado en la lectura del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana de los autores Bocanegra, Pardo, Prieto y Neira. Y este es quizás uno de los tres componentes más cercanos a nosotras, puesto que se trata directamente de la población colombiana, en donde podemos observar que este estudio se tomó en cuenta en un contexto de realidad del país en el que nosotras actualmente convivimos, con las reflexiones aportadas con los profesionales y asimismo con la intervención y también adicional de esto, con la práctica, en el cual se aborda la relación de la realidad de un estudio y el actuar del psicólogo social, dando una contribución a la comunidad colombiana, en donde esta psicología colombiana pues se encuentra relacionada con la historia y con una construcción de conocimiento, ¿verdad? Pero también actualmente atraviesa por una interacción del individuo en donde la sociedad y su cultura se ve también enmarcado con sus tradiciones, con sus problemáticas, para dar una transformación contextual. Y para terminar en cómo contribuye el desarrollo del rol del psicólogo social, es importante estar inmersos en la realidad de la comunidad y esto nos facilita a que en el campo de trabajo con nosotros mismos y teniendo unas bases generales de la ciencia, nos ayuda con estudios demostrables y técnicas a que pueda contribuir con el trabajo de campo. Muchas gracias, Zuli, por tu intervención. Entonces, digamos, lo que podemos observar de las lecturas realizadas y de las intervenciones de las compañeras es que la psicología social tuvo un proceso para su surgimiento, tuvo un conflicto y digamos que para aplicarlo a Latinoamérica pasa por un proceso de adaptación hacia el contexto latinoamericano, porque Latinoamérica es diferente a Estados Unidos y Europa en el comportamiento psicosocial de las personas. Entonces, digamos que la psicología social ha tratado, de acuerdo a lo que profesaba Martín Baró, de desarraigarse de las raíces estadounidenses europeas y crear una propia cultura psicosocial y un enfoque hacia los problemas que afectan a nuestras ciudadanías, ¿no? Como es la violencia, la pobreza, la marginación, bueno, ser países tercermundistas con conflictos muy delicados hace que nosotros seamos diferentes a ellos y hace que el psicólogo social tenga un rol, digamos que tenga que desenvolverse en unos escenarios diferentes.
También, digamos, de acuerdo a la lectura de Bocanegra, podemos entender, digamos, que hacia las universidades y los planteamientos de los programas curriculares de las universidades, eh, también se evidencia como entre comillas, como una crisis de identidad entre la psicología y el psicólogo social, el psicólogo comunitario, porque no está claro como el rol, que es lo que vimos en todas las lecturas, hay como una crisis ahí de identidad. Sin embargo, todas confluyen en que se debe en pro de la comunidad, ¿no? O sea, digamos, el rol del psicólogo social es influir en las comunidades y brindar un apoyo para que las personas puedan identificarse entre sus entornos y sus contextos y lograr tener como herramientas pues para sobrevivir a ese entorno, porque no se puede cambiar una realidad que es global, digamos, en nuestros entornos, pero sí la actitud contra cómo las enfrentamos, ¿no? Porque es muy complejo hablar de, digamos, como lo narraban en los testimonios de la lectura de Bocanegra, de las experiencias de cada uno, ¿no? Cada uno tiene una experiencia cuando ha ido a las comunidades, cuando ha ido y ha tenido el contacto directo con personas que hablan sobre víctimas de violencias, de abusos, que usted no puede llegar con unas teorías muy superfluas cuando lo que hay es unos traumas muy profundos, ¿no? Entonces, el rol del psicólogo ahí cobra una especial relevancia en que tenemos que formarnos, tenemos que tener, digamos, como unas herramientas muy concretas para poder ayudar a estas comunidades a transitar por la situación pues, en la que se vive en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Ahora damos paso a los interrogantes planteados a raíz de las lecturas realizadas y bueno, vamos con Stephanie. Stephanie, de acuerdo a la lectura de Bocanegra, Prado, Prieto y Neira, eh, ¿cuál es el constante debate del psicólogo social colombiano? Ok, bueno, para el psicólogo social colombiano el constante debate es el campo de acción, son los aportes históricamente construidos como los cuales se han visto por medio del trabajo desde hace varios años a raíz de la historia. Por otra parte, se encuentra la innovación que surge de nuevas prácticas y nuevas técnicas propuestas para la resolución de problemas en ambientes colectivos. Mm, muchas gracias por tu respuesta, Stephanie. Lady, de acuerdo a la lectura que hiciste de Soto de 2006, ¿cómo la unión de diferentes conjuntos de enfoques, como es la epistemología y la ideología, como área del conocimiento, ayuda al desarrollo de la psicología social? Bueno, pues se evidencia que principalmente en el pilar pues, de la epistemología y de la ideología en conjunto con la psicología en Europa, la unión de estas tres pues generó un cambio que realmente marcó una era, ¿sí? Como lo fue la Edad Moderna. Entonces, por lo tanto, y a raíz de esto, pues se tiene ya el desarrollo de una ciencia que es moderna y que pues también como que va y se va implementando un camino para las declaraciones universales de la naturaleza como tal y del ser humano. Entonces esto es llevado a cabo a la moralidad de los mismos y de los seres humanos y con ellos se tiene directamente ya un accionar científico. Entonces, básicamente eso es como lo que genera ese impacto y ese desarrollo en cuanto a la ciencia. Mm, muchas gracias, Lady, por tu respuesta. Mayerly, de acuerdo a la lectura que realizaste de Soto en 2006, ¿cuáles consideras que son las líneas fundamentales del desarrollo de la psicología social en América Latina? Claro que sí. Teniendo en cuenta el posicionamiento de la psicología social como una área de conocimiento históricamente en una revisión crítica y su surgimiento dentro del contexto de crisis político, las dos líneas que se abrieron y fundamentaron esta disciplina son la psicología política y la comunitaria, teniendo en cuenta pues el contexto del siglo XIX y también los inicios del siglo XX, donde surge esta crisis tanto como política y comunitaria. Gracias, Zuli. Entonces, de acuerdo a lo anteriormente expuesto por nuestros panelistas, podemos observar que el desarrollo de la psicología social ha tenido un proceso que es relativamente nuevo, que a pesar de ser nuevo, tuvo una crisis
digamos, en Europa y en Estados Unidos, pero que esta crisis no llegó, digamos, a Latinoamérica, sino que al ver ese reflejo, la psicología social en América Latina, digamos, trató de evitar eso y tratar de fortalecer sus propios eh, teorías y aplicaciones hacia nuestra realidad, ¿no? También vemos cómo el rol del psicólogo social en Colombia es importante en la medida, en Colombia y en Latinoamérica, es importante en la medida en que somos gestores de cambio de nuestros entornos y de nuestros contextos, porque las realidades que vivimos son diferentes a las que se manejan en el contexto europeo y estadounidense, ¿no? También, digamos, todo este panel nos hace ver, digamos, el llamado que hacía Martín Baró a crear nuestra propia ideología, nuestros propios términos, nuestra propia estructura de la psicología social para implementarla a nuestras realidades y ser generadores de cambio de nuestros contextos, ¿no? Entonces, digamos, agradezco mucho a nuestros panelistas y pues les deseo una feliz noche a todos.